Bien, amigos, nosotros continuamos conversando con el ex rector de la Universidad de Carabobo, el profesor Asdrúbal Romero, hablando precisamente del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de las universidades del país a propósito de la declaración del ministro de Educación. Para muchos, pues, se está agarrando de allí para la intervención. Pero en la otra parte del programa yo dejaba, profesor, que si bien es cierto, somos autónomos, los profesores podemos decidir qué hacer con las inversiones, nos gustan o no, siempre ganan en todo proceso democrático. Pues yo recuerdo muchas luchas que fuimos a asamblea, no estábamos de acuerdo con lo que estaba haciendo X o autoridad, y pues ganaba la mayoría y teníamos que aceptarlo, o sea, independientemente de todo. Pero también muchos profesores se preguntan, ¿quién decide que mi fondo, aquí voy a hacer un poco de lo que dice la gente, personalista, no, ¿quién decide que nuestro fondo, que eso nos lo ha mandado por nuestro correo electrónico que está en pantalla, nos dice, ¿quién decide, por ejemplo, en mi fondo vaya mis recursos o nuestros recursos a Planta Física o a las fundaciones o a Egre Amigo o a la Fundación Niños Pobres del Sur? O sea, ¿quién decide? ¿Por qué mis fondos fueron, y de ahí se está agarrado también el ministro, a esos fondos? ¿Por qué? ¿Y por qué no cambiaron la política si eso se veía desde el 92? Bueno, te voy a responder en orden inverso, ¿no? ¿Por qué no cambiaron la política? Bueno, no sé, porque cuando comenzó a haber conciencia de parte de mucha gente de que los fondos no llevaban la progresión de crecimiento que les permitía llegar en algún momento en el futuro a cumplir con su función, se planteó el taller ese que yo te dije, y se planteó una solución. Lo que pasa es que la solución no se dio, primero por falta de continuidad en las políticas del Estado venezolano, hubo un cambio de gobierno. Y desde el punto de vista universitario, porque de alguna manera las universidades, los consejos universitarios habían perdido el control sobre el tema al delegar eso en unas asociaciones civiles de las cuales los propietarios de alguna manera eran los profesores. Entonces, si había perdido el control, no era fácil. ¿Tú crees? Yo después intenté llevar el aporte a un 4% para seguir con el plan anual de incrementar un 1% anual y no pude, ¿no? Ahora, con respecto a la otra pregunta que tú haces, que es parte de ese ácido que el ministro está metiendo. Echa, ¿no? Mira, yo no sé, realmente los profesores debieron haber decidido cualquier aporte raro o extraño, ¿no? Y yo no sé si se han decidido. En el caso mío, yo recuerdo, y te voy a decir, para decir todos mis pecaditos, mi primer pecado fue ese plan de crédito a vehículos muy pequeño. Luego nosotros, cuando compramos la nueva sede, que es donde funciona actualmente FOPEDIUT, liberamos unas pequeñas oficinas que eran en la sede del FOPEDIUT original, que estaba allá en el CIT, en el Centro Scorpio, ¿qué se llama? El Scorpio, sí. Y yo recuerdo mucho la presión del profesor José Botello, vicerrector académico, que es realmente el presidente del CIT, que quería ampliar las áreas académicas, y el primer aporte institucional que hace el Fondo de Pensiones y Jubilaciones a la Universidad de Carabobo, lo hace cediéndole esas áreas para funcionamiento de la universidad. Ahora, eso nosotros lo pasamos por asamblea, porque como tú dices, cualquier inversión, cualquier cesión, cualquier aporte, debía haberse pasado por asamblea. Pero hay muchos aportes que no han sido pasados por asamblea. Para mi sorpresa, es verdad, cuando yo llegué de España, yo recuerdo en una oportunidad una conversación con el vicerrector administrativo anterior, el profesor Víctor Reyes Lanza, donde él me confesaba que tenía problemas con la rectora María Luisa Maldonado porque le había dado en 2 oportunidades 4.000 millones, en el primer año de esa gestión rectoral, 4.000 millones, y en el segundo año 4.000 millones para Planta Física. El tercer año él se negó, lo cual aparentemente generó un conflicto ahí que no fue público, no llegó a la prensa, y se dio al GUAMI. Fíjate, hubo un año que el aporte fue al GUAMI. Pero eso es para beneficio de nosotros. Ok, pues debió haber pasado por asamblea. Todos 3 debieron haber pasado por asamblea. No pasó ninguno. Yo no sé. Yo creo que el del Guavi ya yo estaba aquí y no pasó. Yo creo que los 2 primeros no pasaron, que fueron 8 millardos. Me dicen que la profesora Malfa Olivo Latuche, en su vicerrectorado administrativo, siendo el profesor Ricardo Maldonado rector, también los 4 años dieron aporte. Que no sé, habría que ir a la historia. Eso sería cuestionable. Por eso que te digo, el ministro no está mal asesorado. Si el ministro lo que lo está animando es crear un gran trapo rojo con las universidades, que es una posibilidad, o si lo que lo está animando es en el futuro tener una razón para la intervención,
o si lo que lo está animando, que también debo decirlo, varios lo pensamos, es ir creando un discurso que permita justificar a futuro la sacada de los profesores universitarios del presupuesto universitario, porque es que los profesores no nos podemos quejar tanto, los profesores jubilados estamos cobrando las pensiones, lo que pasa es que están llegando vía presupuesto. A lo mejor todo este escándalo que ha generado este ministro es simplemente para justificar a los profesores, sacarnos de nómina, pues mandarnos a un fondo nacional, etcétera, lo que sea. Pero lo que te quiero decir, si se va a hacer investigaciones, pues ese es el tipo de cosas que habría que realmente averiguar. Si todos esos aportes raros, a los que el ministro habló de una clínica privada, yo supongo que se refería al Guami, el Guami no es una clínica privada. Pero también ha hablado de la central, no solamente en la casa de Carabobo, pero también habla de la central a través de la Fundación Universidad Central. Él decía también de planes recreacionales. Es posible que alguna universidad, creo que Oriente, haya utilizado fondos de pensiones para crear algún plan vacacional. Nosotros tuvimos una propuesta que al final no cuajó. La de Margarita. La de Margarita. Nosotros tuvimos la posibilidad, eso fue una propuesta que nos hicieron al Fondo de Pensiones que no se dio. Vuelvo a decirte, ahí hay material para cuestionar muchas cosas. Pero usted de verdad, o sea, sabemos que hemos errado, pero usted de verdad cree que esas son razones suficientes como para intervenir y que las universidades sean tomadas Yo creo que no, porque además ellos son corresponsables. Mira, yo te voy a decir la anécdota. El ministro, para ver también si va preso con usted. Voy a decir la anécdota. Entonces, cuando el ministro Navarro recién ya Chávez ganó, ya se hablaba de la gran constituyente, no la universitaria, sino la constituyente. El ministro Navarro se reúne con los 5 rectores de las autónomas. Trino Alcides Díaz de la Central, Pachano Mérida, Neuro Villalobos Zulia, Viridiana González Oriente y Asdrúbal Romero. Y dice que él quiere que el CNU establecer como una especie de poder, vamos a decir, plural. Él quiere mandar con los 5 rectores de la autónoma, él quiere escuchar nuestras opiniones sobre cuáles deberían ser los grandes cambios a nivel universitario, etcétera. Yo hablé, voy a decir lo que yo hablé. Yo dije que yo creía que lo primero que había que hacer era acabar con el régimen de jubilación que tenía la universidad venezolana, porque eso era un gran error. Esto de habernos jubilado a los 25 años, mucha gente con menos años, había desangrado intelectualmente, académicamente a la universidad. La universidad nunca se repuso de esa pérdida de valioso personal que tuvo la oportunidad de ir a las mejores universidades del mundo a trabajar. Lógicamente, pues no hubo nunca, o sea, habiendo jubilado a la gente tan joven, nunca hubo la posibilidad presupuestaria para abrir los concursos de oposición, para poder ofrecer un plan de renovación auténtico que permitiera sustituir a aquella generación por una igual, con las mismas opciones, al menos, con las mismas posibilidades de acceso a lo mejor de la educación. Entonces yo le decía que ahí había un error, que eso había que acabarlo, que en ningún país del mundo existía un plan saudita y que además era un modelo no sostenible. Ningún otro rector habló del tema, porque el tema de las jubilaciones siempre ha sido tabú, como la gente, los profesores votan, y hay muchos profesores que les ha gustado jubilarse a los 25 años, entonces, no, el asumir un rector, ¿no? Que es proclive a cambiar y poner la jubilación a los 30 años, entonces, ningún rector dijo nada. Después habló el ministro Navarro, y el ministro Navarro dijo que la gran política de transformación universitaria ahí era la democratización, que él iba a lograr que los empleados y los obreros votaran en las elecciones para elegir a las autoridades rectorales. Han pasado 11 años, Rosa, y no lo han hecho. Es el gran plan de transformación universitaria de este gobierno ha sido ese.